que bendiciones a todos. Estamos acá en el estudio de las profecías y no sé, hermano, pero no sé si soy yo, pero como que yo continúo escuchando cosas y cosas sin buscarlas de este tema. La gente como que, no sé, sigue ese famoso afán de este tema y de este tipo de cosas. Y tristemente estos cristos falsos ¿verdad? Y profetas falsos están en nuestros alrededores. Vamos a orar y así comenzamos. Hermano, le cuento, antes de que se me olvide, antes de orar, una historia que no le he contado es que una vez una de estas personas eh, quiso casi forzarse para orar por mí. Y cuando uno ora por alguien, parece una cosa que uno pide, pero es si la persona desea. Y quiere que yo, no, está bien, muchas gracias, no se preocupe. Ya esa fue la respuesta que le di. Y la persona siguió y de repente casi como cambió su semblante. Una cosa, pues porque uno se supone que uno sienta en su espíritu, ¿verdad? La paz de Dios cuando está buscando agradar a Dios. Así que vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí estudiando tu palabra. Y pedimos, Señor, que hable a nuestra vida a través de este estudio. Padre, que nos guíes, que nos edifiques. Padre, que nos deje entendimiento. Señor, y que no permita, Señor, que seamos engañados, Padre, con estas cosas que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a poder enfocarnos en tu palabra, Señor, como lo mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Así que, Perdón, sí. Dice Maite que sí, por favor, se puede solicitar el capítulo 3. ok, dígale que tengo que dárselo luego. Sí, disculpe. Entonces, vamos acá, estuvimos mirando este versículo de Mateo 24. Pero sí quería que miremos acá esta parte. Guardado de los falsos profetas, en Mateo 7:15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A qué se refiere eso? Vamos a usar el sentido común. Guardados de los profetas, de los falsos profetas. Hablamos ya de los falsos profetas, ¿verdad? Pero estamos mirando que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, claro, tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela, ya que la gente, ¿verdad? Puede disfrazarse. La gente puede disfrazarse, puede disfrazarse. You need me? Oh, no. Here we go. We'll Excellent. La gente puede disfrazarse. Y hermanos, qué triste. Y esto es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Incluyendo aquellos jovencitos y jovencitas que algún día, que aquellas mujeres y hombres que algún día estarán encontrando una pareja. Porque algunas personas literalmente se visten de lo que no son. Dan una apariencia de lo que no son. Entonces, podemos ver acá que Jesús nos advierte, justo en estos versículos estaba hablando del camino que lleva a la perdición. Y también nos recuerda que van a haber muchas personas que van a seguir ese camino a la perdición. Las advertencias de los falsos profetas, hermanos, también están basadas necesariamente en la convicción de que no todos los profetas son verdaderos. Podemos ver que la verdad puede ser violada, puede ser cambiada, puede ser modificada. Entonces, Maribel, repito, ay, ¿cómo está? Repito esta partecita, contándole que una vez hubo una experiencia donde estaba en una iglesia que había ido de visita y literalmente, hermano, fui porque quería encontrarme con una persona que estábamos, porque nos íbamos a encontrar allá, queremos respetar el servicio y ahí estuvimos, pero nunca había ido. Entonces, cuando llega el momento de la oración,
en vez de, bueno, los que quieran oración vengan, pues yo no fui para que oraran por mí. Sentía una incomodidad en mi espíritu, como que algo ahí no estaba bien, no sé. Entonces no fui a la oración, entonces esta persona se puso un poco agresiva y un poquito casi violenta, literalmente, esta persona que me decía que era profeta y que quería prácticamente obligadamente orar por mí. Y hermanos, eso no es bíblico. Uno no forza a nadie a que una persona tome una decisión espiritual. Tiene que ser la persona. Se lo digo de esta manera. Si hay veces, cuando yo era pequeño, había iglesias en Puerto Rico, algunas iglesias, donde la gente llegaba, ¿verdad? Vamos a ver si venía una persona, venía un hombre que tenía el pelo bien largo, y tenía tatuajes, y tenía aretes, y tenía, qué sé yo, se vestía de ropa ofensiva, qué sé yo, y hacía drogas, y se emborrachaba, vamos a decir, todas estas cosas, ¿verdad? Que la gente en el mundo dice, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Entonces la persona venía y como era tocada por Dios, venía al frente, se oraba por esta persona, y luego después del servicio, cuando el servicio acababa, le decía, venga por acá, a la persona que pasó, y le decía, mire, soy cristiano, significa que usted no va a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces esa persona en ese momento tiene que tomar una decisión. Voy a dejar la borrachera, voy a dejar todas estas cosas. El, el problema de eso, hermano, es lo siguiente, que esas personas estaban cambiando sus vidas porque alguien se lo dijo. Entonces, por complacer a la persona, estaban cambiando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que nosotros como cristianos nunca debemos de presionar a nuestras familias, ¿verdad? Que no le sirven a Dios, porque pueden hacer las cosas literalmente por complacernos a nosotros. Dice la Biblia, hermano, que cuando Cristo regrese, van a haber muchas personas que entran por las puertas de la iglesia que no van a ir al cielo. Y van a haber personas que quizás están trabajando, ¿verdad? Pero su corazón está conectado con Dios y sí van a ir al cielo. Porque su modo de vivir, ¿verdad? De entender y de aplicar la palabra de Dios era algo incorrecto. Vemos acá, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Yo tengo mucho respeto. Ustedes saben que yo grabo los videos, ¿verdad? Y eso lo comencé a hacer hace un tiempito atrás. Pero le tengo mucho respeto, hermanos, a cuando hay personas que literalmente en su casa pagan para tener los canales cristianos y dicen, no, mi casa es una casa cristiana y nosotros solamente tenemos los canales cristianos, solamente eso es lo que ponemos en la televisión. Eso usted puede empezar y decir, bueno, pues eso es bueno, pero hermano, quizás no lo es, porque lo que puede suceder es lo siguiente, usted no sabe lo que está poniendo en esa televisión. Yo recuerdo un joven, no sé si tienen una historia, recuerdo un joven que viendo esos programas de televisión, eh, empezó a cambiar su modo de pensar de cómo era la salvación. Y llegó a la creencia de que el salvo siempre es salvo. Y como él se salvó, él dijo, yo en mi vida Dios, así que en otras palabras, yo puedo matar a alguien, yo puedo hacer drogas, yo puedo, lo que sea que yo haga, mi salvación no me la quita nadie. Y es cierto, pero la salvación no me la quita nadie, la salvación Dios nos la ha dado y es nuestro regalo. Y nadie nos lo quita. Pero nosotros la podemos echar a perder. Ahí está la diferencia. Así que si yo le regalo un auto a Jaime, ¿verdad? Y tenga las llaves, ahí le regalo el auto, que representa la salvación, ahí la tiene, ¿verdad? Pero si usted coge el auto y lo lanza por un risco, ¿verdad? Por una montaña abajo, pues esa fue su decisión. Yo no tengo nada que ver. Así que Dios nunca, ¿verdad? Nos va a quitar, ¿verdad? El regalo de la salvación. Pero nosotros podemos decidir. Y el que diga que no, hermano, uno sabe que el sentido común, porque esto está conectado con esto. El sentido común nos dice que si yo como persona no quiero creer en Dios, no quiero aplicar lo que dice la Biblia, no quiero tener una relación con Dios, ¿para qué yo quiero ir al cielo? Sentido común. ¿Para qué yo quiero ir al cielo? Si ahora que tengo la oportunidad yo digo, no, me da lo mismo, no quiero saber nada de Dios, no. Pues eso sería casi, eso sería en vez de una bendición, sería un castigo.
porque yo verdaderamente decido no quiero hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, cuando las personas a veces se disfrazan de lo que no son. Y muchas veces estos disfraces, y les cuento, hermanos, cuando muchas veces esto pasa en las iglesias, que literalmente yo mismo, mi esposa, nosotros que nos criamos en la iglesia, hemos tenido que batallar mucho, por falta de palabras, con las prácticas que nosotros muchos nos criamos, incluyendo, mire hermano, yo predicar con este suéter puesto, esto era considerado incorrecto. Una camiseta de manga corta, jamás. Si no era una charina, una corbata, no se podía pasar una persona al frente. Y eso lo que se llama, hemos hablado de eso, se llama lo que es legalismo, ¿verdad? Que se enfoca entonces en leyes y en leyes y en leyes en vez de poner enfocarse en lo que dice la palabra de Dios. Y hoy día, hermanos, usted va a ver que hay pastores que literalmente predican con una camiseta y unos pantalones, ¿verdad? Sí, pero también eso ya depende de cada uno de nosotros. Ahí está. Que cómo uno quiere llegar a la iglesia, uno quiere llegar, yo digo modestamente vestido, no más que eso, porque yo como de la iglesia donde voy, de la iglesia es católica, ¿verdad? Pero hay un padre que dijo que por favor, dice, yo sé que hace el calor y todo, dice, pero por favor, señora, vistas decentemente, dice, yo sé que hay algunas que les gusta andar con muy cortito, con muy poquito, dice, pero por favor, cuando vengan a la casa de Dios, quiero que vengan por lo menos un poquito con él. Y tiene razón, no de paso, o el pastor no tiene que decirle lo que, cómo se va a vestir, eso ya depende de, ¿no? Y esa es la cosa que debe de llegar a un punto que uno, porque así me enseñó mi mamá, y honestamente le agradezco a mi mamá porque me enseñó así, y yo así lo enseño a mis hijos. Ellos van a vestirse para venir al servicio, y entonces la idea es la siguiente: de lunes a sábado, ¿verdad? La vestimenta se pone prácticamente cualquier cosa que tenga vestimenta. Pero entonces, 4 veces al mes, vamos a hacer quizá para el servicio del domingo, ¿verdad? Saque algo especial, ese traje o ese pantalón, ¿verdad? Que no se pone todos los días y como que le demuestra a Dios, ¿verdad? Un valor. Exacto, porque dice, para nosotros ir a ver al Señor, es fiesta, es que es de gala, porque no nos estamos se trata de ponerse y lo más limpio que pueda. Entonces, se va donde el médico así, porque eso yo un ritual usted, porque no lo hace para decir, son cosas, o sea, es como de locos. Y que eso casi no aplica con la vida y porque también, o sea, yo escucho a la gente que no he cuantitado de las personas, porque lo que usted decía ahora, juzgan por su vestimenta, es muy de acuerdo con lo que ella dice, que por lo menos con el nivel no es como casi porque sí. No, no es porque siente, no, porque si usted dice que no necesitamos un hombre bien enfocado en las cosas de Dios, no tiene por qué estar mirando a la gente. Pero si es mejor como más, uno es un poquito más decente, por lo menos puede tener. Pero he escuchado de que en muchas iglesias, digamos, usted, digamos, la falda no la tenía acá en los salones, y usted no podía entrar, usted es una pecadora, usted viene a entrar los hombres, ¿no? Legalista. Porque ¿quién viene a una iglesia? Vienen los encantos. ¿Quién va a una iglesia? Yo siempre te he dicho, ¿quién va a los encantos? ¿Quién viene a una iglesia? Personas de falta de Dios, que no conocen a Dios, que no saben cómo aplicar las cosas en la vida. ¿Me entiendes? En base al Señor. Entonces, digamos, un pastor o una hermana llegó, entró por esta puerta una persona, una mujer, digamos, de la vida, llamémoslo así. Y porque entró por esta, porque entró consultó algo, usted la va a mirar, ¿qué vamos a hacer? Es descansar esa persona. Esa persona es que me está juzgando por lo que me ve, mas no como yo me siento, y puede que yo, si traiga la falta, larga y todo, y esa persona que venga como venga, puede ir más dispuesta a buscar de Dios y sentarse aquí y estar pendiente a todo lo que usted está predicando en el momento del Señor, que yo que de pronto tiene mucho que pagar.
que van a repararse. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y prácticamente debemos de tener eso en mente. Y como el hospital de los enfermos espirituales es la iglesia, ¿ok? Escuchen bien las jovencitas, cuando decidan buscarse un compañero, algunas veces, y los jóvenes también, algunas veces, tienen el pensamiento y dicen, bueno, después que vaya a la iglesia, está bien, pero no necesariamente, porque el entrar por una puerta no le hace a usted nada, ¿verdad? Hay personas que llevan yendo a la iglesia muchos años de su vida, pero ahora mismo escuché un testimonio que me dijo, me rompió el corazón, me rompió el corazón. Este testimonio fue de un pastor. Este testimonio lo escribió con su puño y letra. Lo escribió a mano. Lo acabé de leer. Un mensaje que le escribió de despedida porque terminó yéndose porque cometió algo erróneo. Hizo algo inapropiado. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Y en ese mensaje prácticamente le está reconociendo sus errores. Era una carta pidiendo perdón. Y él dijo estas palabras. Yo me quedé, me dijo, yo detesto a la gente que son actores y actrices y los que hacen espectáculos. Pero yo, todos estos años, he sido una persona que comparte mensajes, una persona comediante que bromea, una persona, todas estas cosas, pero un pastor. Y eso salió de la boca, del corazón del ser, de la persona que estaba parada frente a la iglesia, dirigiendo la iglesia. Y entonces ese es otro problema, hermanos, que la gente enfoca los ojos en el que está al frente. Eso no se puede hacer, porque yo como humano puedo fallar. Dios no falla. Entonces, como Dios no falla, el enfoque tiene que estar 100% en Dios. Entonces, eso nos lleva a que esta parte bien importante, donde la palabra nos dice que por sus frutos os conoceréis. Entonces, repito el ejemplo que dije de la jovencita de juventud que está buscando una persona, ¿verdad? Seria, una persona que sea considerada buena, entre comillas, debe de mirar los frutos de la persona. No solamente dejarse llevar por lo que diga, sino verdaderamente poder ver los frutos que está exhibiendo así como la persona. Debemos de poner atención a la manera de vivir, ¿verdad? Que demuestra la persona que le está hablando a ustedes, ¿verdad? Yo estoy aquí parado y sería un tremendo hipócrita yo diciéndole a ustedes, tenemos que hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y si yo tengo dificultad con algo en mi vida, pues yo se lo digo. Yo tengo dificultad con X, Y, Z. Usted me va a poner que tengo dificultad con eso, pues ya le digo. Porque es una área que yo, o sea, todos trabajamos en algo, ¿verdad? No hay perfección de nadie. Pero hermano, que yo me esté parando aquí, ¿verdad? Tratando de esforzarle y de alentarle a usted que vamos a seguir a Cristo, de que vamos a esforzarnos, a honrarlo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y entonces luego que yo salga afuera con que venga esa mujer vestida, o que venga la persona borracha, o que venga, esa es otra, que hoy día no es solamente ni la mujer que está vestida de una manera, el hombre también. Hay hombres que están luchando, ¿verdad? Con ese pensamiento de si se sienten atraídos, ¿verdad? Con los hombres, y viene un hombre a la iglesia y viene con una camiseta, ¿verdad? Mostrando prácticamente su que levanta pesas fisiculturista, y entonces la persona que en vez de enfocarse, no debería enfocarse en Dios, ¿no? Y en vez de enfocarse en la persona, pero humanamente, ¿verdad? Estas personas pueden a veces servir como un obstáculo, ¿verdad? Para que la persona. Y yo le voy a decir, mi hermano, cuando usted venga a la iglesia, no se preocupe del hermano ni del hermano, usted venga por usted. Usted venga para buscar relación con Dios. ¿Y eso qué significa? Que olvídese, usted está vestido como usted está vestido, mire hermano, usted venga, pase hacia el frente, pase a algún lugar, usted no va a estar enfocado, ni va a estar molestando a nadie, ni que trayendo usted se enfoca así y se acabó. Y entendiendo esto, podemos entonces así verdaderamente dar fruto de lo que significa tener una relación verdadera con Dios. Así que todo árbol de buenos frutos, ¿verdad? Es un árbol, pero los árboles que dan buenos frutos son árboles buenos. Los árboles que dan malos frutos pues son árboles malos. Entonces se supone, ¿verdad? Que entendamos que si yo tengo un árbol malo, ¿cómo yo voy a esperar que ese árbol malo dé un fruto bueno? No tiene lógica.
Entonces se supone que trabajemos en nuestra vida, ¿verdad? Para que nuestros frutos verdaderamente reflejen a que Cristo es en nuestra vida. Así que no será simplemente el malvado o el que trata verdaderamente de hacer daño, ¿verdad? Porque el enemigo literalmente se trata de obtener la gloria del enemigo para robarle la gloria a Dios. Pues mire esto, si usted se enfoca en el hermano borracho, yo no sé si usted alguna vez en su vida ha vivido esto, hermano, pero no sé si usted lo ha hecho. ¿Alguna vez usted ha abrazado a un borracho apestoso o una borracha apestosa, ¿verdad? Una persona que está sucia. Usted ha hecho eso en un momento. Si nunca lo ha hecho, hermano, ¿verdad? Literalmente hacer eso es amor de verdad. Porque usted no está buscando, ¿verdad? No es abrazar a una persona que vino toda limpia, ¿verdad? Y eso es una persona que verdaderamente quizás de ambas personas, la que probablemente quizás viene así, con toda esta apariencia, con su mal olor, quizás verdaderamente necesita un toque de Dios. Y muchas veces, hermano, que si se hace la gente, le da la espalda. Yo hice esto una vez en una iglesia. Yo me vestí, me puse unos pantalones morados y una camisa amarilla. Pero estoy hablando de morado, me parecía casi a Barney. ¿Ok? Pantalones morados y me puse una camisa amarilla. Estamos hablando de en el 2023, eso quizás no es nada. Pero como hace 15, 18 años, 20 años atrás, sí es algo. Y yo ya lo he invitado a predicar en esa iglesia. Y me puse una peluca, que era como un afro, pero la peluca era como así. Y yo solamente le había dicho a la persona que iba a predicar, que yo iba a estar ahí, pero que no me dijera nada, que no dijera, me presentara, absolutamente hasta que me tocara a mí entonces. Entonces, cuando me toca dar el mensaje, me llaman a mí para que yo pase al frente. Y entonces yo estaba sentado atrás, en una iglesia grande, yo estaba sentado, había ahí quizás como unas 200 personas. Yo estaba sentado atrás y me veía la gente, pero ya la gente me había tratado de una manera. Ese era el punto. El punto era, ¿cómo van a tratar a esta persona que se veía así? Y, bueno, ¿sabe qué, hermano? Debajo de la camisa amarilla tenía una camisa blanca, de botones. Y en la camisa blanca tenía puesto los frutos del Espíritu, que es el fruto del Espíritu que tenía. ¿Verdad? Movilidad, todo puesto de amor, mansedumbre. Y entonces y yo solamente pasé y empecé a dar el mensaje. Entonces, mire esto. Qué convicción que cualquier persona que me vio me dijo, qué loco, me juzgó. Hubo uno aún mejor, esto no lo hizo yo, esto lo hizo otro pastor, que el pastor se paró frente a la iglesia, al frente, ¿saben? Puso como un lecho, como un matrecito y se puso a pedir limosna. Vestido totalmente como una persona que no tenía casa, sucio, ¿verdad? Y lo que hizo fue que se quitó prácticamente todo y lo que hizo fue un invitado que nadie sabía la persona. Y había una cámara de video grabada. Y entonces luego decía el pastor que se había hecho un examen, como una evaluación de la iglesia, a ver cómo iban a hacer. Hermano, yo no miraba eso, verdaderamente que le tocaba el corazón. El niñito que le decía, venga, vámonos adentro. La señora que entró adentro, pues le buscó una taza de café, le trajo una tortita y se la trajo afuera para que ella estuviera y comiera. Y luego, hermano, cuando es el momento del mensaje, esta persona se pone de pie al frente y empieza a quitarse todo. Y es prácticamente, hermano, la idea de entender que no nos podemos dejar llevar de los ojos nada más. Tenemos que poner el énfasis, ¿verdad?, en la manera en que las personas viven y que uno pueda ver, ¿verdad?, de un ejemplo verdadero. No digo esto de ninguna manera, nadie me dijo que dijera esto, pero yo lo voy a decir como un ejemplo que es un ejemplo verdadero. Así que no lo digo para avergonzarlo, Jaime, pero es un ejemplo que creo que cae en lo que estamos hablando. Jaime hace un tiempito atrás me dijo que él había sentido algo dentro de sí, que él quería venir a limpiar la iglesia afuera, que ese es su trabajo. Así que él corre por hacer eso.
pero que él sintió dentro de sí que él lo quería hacer. El enfoque no era el dinero, el enfoque no era dígalo para que me aplaudan, no era nada de eso. El enfoque era que en mi corazón sale de buena voluntad. Y ahí está. Ese sería considerado un buen fruto. Así que Heiber no tuvo que decir con sus palabras, yo valoro a Dios. Sus acciones lo dijeron. No lo dijo con sus palabras. No lo dijo con su ofrenda. No lo dijo, no tiene nada que ver con eso. El hecho de que estuvo afuera, hermanos, horas también, eso no dejaron que hace 10 minutos, horas, ¿verdad? Y repito, esto no es para darle crédito, no tiene nada que ver, porque eso no es. Pero es un ejemplo verdadero, y que nosotros verdaderamente estamos buscando vivir una vida, ¿verdad? Nosotros se supone que busquemos tomar acciones. Y yo entiendo, hermano, hay personas que literalmente a veces se les hace un poquito difícil desarrollar una vida de oración. Que no están acostumbrados, ay, pero es que no sé, no me siento un poquito raro, ¿verdad? Y es a veces, hermanos, un mal entendimiento de lo que es oración, porque oración es hablar. Una de las mejores maneras que a mí me enseñaron a orar, pues fui a un servicio y a un evangelista que vino, cogió y puso una silla aquí y ese sentó en la otra silla. Entonces, literalmente él dice que en su casa, él tiene un cuartito de oración. Y en ese cuartito tiene 2 sillas. Y él dice que él le habla a la otra silla. Cualquiera dice que el hombre está loco, pero no tiene nada que ver con eso, porque para él la imagen de la silla le ayuda a recordar que Dios es un ser que está ahí presente, y lo que él esté diciendo Dios lo va a escuchar. Entonces, para él, y diría personalmente, ¿cómo que eso está bien? Absolutamente. Y él dice, Dios, no puedes creer una cosa. Yo verdaderamente, mira, me vacío, y él y Dios, así. Porque a veces malentendemos y tenemos, ay, tengo que estar postrado en mis rodillas hasta que me duela. Si no me doy latigazos, no vale. ¿Cuántos de nuestros países, verdad? Que tenemos que hacer la flagelación, ¿verdad? Y estas cosas, y ciertas cosas no pasan, como que no tiene, nada más tiene valor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Vamos a seguir aquí rapidito. Tenemos acá Efesios 4:8. Tenemos acá, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto lo mencionamos anteriormente. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Que hay dones y regalos que han sido dados. Pero el hecho de que Dios a usted lo use en un don, no significa que ese don ahora se convierte en su título y que ese título se convierte ahora en quien usted es. Porque si fuera así, y aquí nosotros creo que todos hemos robado en algún momento, sea una galleta, ¿verdad? En algún momento, pues entonces somos ladrones. ¿Quién aquí quiere cargar ese letrero de yo soy, así me llamo? Yo me llamo ladrón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como es Dios, pues yo di profecía una vez, pues ahora yo soy profeta, ¿verdad? Yo oré por una persona una vez, Dios la sanó y ahora yo soy entonces sanador. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque el que sanó fue Dios, el que dio el mensaje fue Dios, no la persona. Entonces, vamos a decir, imagine que usted venga y póngale que es un grupo de 40 personas. Y bueno, vamos a orar, vengan todos los que necesiten oración, los que deseen oración. Y ya hay personas, hermanos, que están sentadas allá diciendo, no, yo quiero que el hermano Juan ore por mí porque ese es el que Dios usa. Pero el mismo Dios de ese hombre no es el mismo Dios del otro. Yo tuve algo similar aquí con una persona bien cercana a mí. No tenía que decía, yo voy a ir a la iglesia, pero voy a ir cuando la señora ella, la que tiene mucho contacto con Dios, porque cuando ella está, ella tiene y no sé, pero es como que Dios le revela cosas, y es cuando yo voy a ir, porque ahí es cuando está Dios. Le digo, pero tú no tienes que ir, no a la señora, porque si Dios te va a revelar a ti cosas de él, él lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar que tú vayas, no tienes que ser por medio de la Biblia exactamente. Y qué tristeza que el enfoque está puesto en la mujer, en la persona. Y por eso, bueno, mire, si usted cree que usted, vamos a decir que tiene un familiar o usted está enfermo, ¿verdad? Y que usted tiene que viajar a una cruzada evangelista a 3 horas de aquí,
o a 5 o 7 horas, que todo eso lo hace la gente de verdad, y se montan en ese avión o manejan esa manejada para que vaya, para que esa persona ahora, porque Dios te va a sanar. Pregunta, Dios te allá, no de acá. Sí, eso tiene película. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque se le ponen atributos a la gente que no les corresponde. Entonces miremos aquí cuáles fueron estos dones. Aquí seguimos. Dice, y él mismo dio a unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Entonces, esto es en el Nuevo Testamento y aquí es cuando este versículo es utilizado para decir que yo soy el apóstol Héctor, que yo soy el profeta Héctor, que yo soy el evangelista Héctor, el pastor Héctor y maestro. Y la gente entonces ahí empieza, y como está en el Nuevo Testamento, dice, bueno, como está en el Nuevo Testamento, pues esto todavía pasa. Pero miren lo que sucede, hermano, si yo le digo a usted que yo soy carpintero, y usted tiene que arreglar su casa, me vaya a meter para que yo le dé una idea de algo, no carpintería. Sí, si yo le digo a usted que yo soy profeta, ¿verdad? En base a lo que dice la definición, es compartir lo que va a pasar. Así que, pues, en base a la definición, hermanos, literalmente podríamos decir que todos somos profetas. Porque en el momento que usted dice Cristo viene pronto, ya eso es una profecía. Como el ejemplo que di, ¿verdad? Que hemos robado, que somos ladrones, yo digo Cristo viene pronto, pues ya profeticé, ya entonces soy profeta. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Repito, Dios quizás me usó a mí para orar por una persona y la persona fue sanada, pero hermanos, esto tengo que decírselo para que le quede 100%. Y hermano, Dios me ha usado a mí para orar por personas enfermas y Dios les ha sanado a la persona. Gloria a Dios por eso. Pero usted cree que yo con qué cara voy a meterme en un hospital a orar por cada uno de los hermanos, de las personas que están en cada uno de los cuartos, para decirle que Dios me va a sanar a todos. Pero si ellos no tienen fe. Si no tiene fe, se jura, pero uno no va a pasar porque no tiene la fe, ¿verdad? Porque hay que tener fe para poder recibir esa oración. Es una. Y número dos es que, hermanos, la oración no importa, y a veces esto no le gusta a la gente, Dios, que sea tu voluntad. Hay que decirlo. Y esto puede sonar triste, puede sonar, ay, pero ¿cómo va a ser? Bueno, si mi hermano se enfermó. ¿Y por qué es que se enfermó mi hermano? Oramos por mi hermano y mi hermano se sanó. Pero ahora se enfermó mi hermano, oramos por mi hermano y mi hermano se sana. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son voluntad. Ahí está. Entonces luego venimos a la segunda pregunta. Dios, ¿por qué no es tu voluntad sanar? Y ahora vienen personas y como que, wow. Mire, hermano, yo, cuando era jovencito, un día, tenía quizás como 15 años, no sé, porque yo siempre he usado lentes, prácticamente desde que era jovencito. Y yo me puse a pensar, wow, Dios tiene el poder y la autoridad para sanar mi vista. Y mire, hermano, yo fui a orar por mi vista. Y cuando estaba a punto de orar por mi vista, me puse a pensar, pero yo veo 20/20. Yo veo 20/20 con mi lentes. La gloria para Dios que me pagando dinero para comprar. Entonces, yo me voy a quejar de que yo puedo ver 20/20 con mis lentes. Y entonces, como ahora, quítame los lentes. Orando para no usarlo en avión. Sí, para no usarlos. Y pues, no es que no se pueda hacer, pero fue para una experiencia verdaderamente de entendimiento, ¿verdad? Y comprensión, de entender, wow, me puse a pensar, hermanos, en cosas que no había pensado antes. Mire la gente ciega, que en mi iglesia en ese momento había un hermano que perdió totalmente su visión. Un señor mayor, y hermano querido, él siempre se preocupaba por los jóvenes, siempre nos trataba muy bien a todos. Pero imagínense eso, y entonces yo ahora enfocándome en yo y olvidándome verdaderamente que, wow, hay personas que verdaderamente no necesitan una sanidad, no van por él, o sea, que Dios les sabe, ¿verdad? Y puede entonces él así mismo. Bueno, entonces, tengamos cuidado con eso, hermano, que no caigamos nosotros en ese pensamiento y que no sea algo problemático luego en el futuro. Entonces, dice el versículo 12, dice, mira aquí está la clave. Dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Pero escuchen lo que dicen algunas personas aquí, con sus acciones. Lo que dicen es lo siguiente. Todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas funciones, estos dones, son dados para ayudar a la gente a tomar decisiones. Entonces van a la iglesia y dicen, hermano, yo estoy pensando si voy a comprar un Toyota Camry o si voy a comprar un Infiniti.
Él se va a la iglesia para preguntarle al hermano o hermana al frente para que le diga cuál es lo que debe de comprar. Y entonces viene uno, diría mi pastor antiguo, le copio la palabra, un charlatán, que diría él, ¿verdad? Una persona y dice, bueno, y se pone a inventar usando la inocencia de esta persona que verdaderamente quizás preguntó un buen pensamiento, no tenía una mala intención, pero que verdaderamente no sabe que, pues, eso, mi hermano, es una diferencia que usted venga y diga, Dios, tengo estas dos oportunidades en estos dos autos, ¿cuál me va a hacer de más bendición? Miren por qué, ¿verdad? No es si me debo de comprar el Infinity o si me debo de comprar, no es eso. Solamente pensando en que hay, que la marca, que cuánto va a salir costar, y que hay, que... Pues tenemos que entender, hermano, que es para el ministerio y la edificación. Yo he escuchado personas que literalmente se ponen a juzgar a la gente porque han recibido un mensaje. Mire, hermano, me ha pasado a mí que estaba hablando con una persona, yo recibí palabras, digo, de parte del Espíritu Santo, que yo compartí con esta persona, yo sabía que estaba diciendo. Yo de verdad no lo sabía. Pues yo empecé a hablar de la vida de esa persona, yo empecé a decir cosas que yo no sabía de esta persona que yo no he conocido en mi vida. Y de repente, pues ya también, ya se acabó. Y esa persona viene a preguntarme a mí, ¿y qué más hace usted de mi vida? Yo no me puedo decir nada. Porque yo solamente comparto. Yo hice, como dice, yo hice la función que Dios me dio y ya se acabó. No hay nada más. Uno no puede verdaderamente dejarse llevar de estos pensamientos sobrenaturales de la gente. Y sigamos acá, miren, ¿cuánto tiempo permanecieron estos dones en la iglesia? Vamos a ver. Dice que Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Así que la profecía existe, sí o no. Sí existe. Pero el cómo es la parte. El cómo. No es que no existe, es el cómo. Esa idea de voy a llamar al 800, dígame, ¿verdad? Para recibir una profecía de si me debo de mudar a mi país o no me debo de mudar a mi país. Hermano, eso no es así. Si usted quiere que alguien le diga eso, clámele a Dios y deje que Dios le diga, ¿verdad? Y si usted se siente, wow, es una decisión muy seria, yo quiero que me ayuden en la iglesia a orar, ¿cómo? Se ayuda en la iglesia a orar, no tiene nada de malo que se haga eso. Pero no con el pensamiento que dijo la persona que le dijo a usted, Teresa, voy a ir para que la señora ore, porque cuando ella ora, y que hermano, le conté que tengo un amigo y él estaba planeando mudarse para otro estado, y literalmente él fue para decirle, ¿me debo de mudar para este estado, sí o no? Y literalmente, hermano, cuando él fue, la persona dijo que sí, entonces él fue a su casa, empacó y se fue. Entonces, pues, ahora, pues, bueno, pues, ¿qué hizo? Bueno, terminó regresando. Entonces se quedó por allá. Pero imagínense, hermanos, el hecho de que tomó esa decisión en base, escuche esto, lo voy a decir en base a Dios, en base a esa persona. Esa persona, porque le preguntó a otra persona, mire, yo necesito saber esto y esto y esto. ¿Ok? Pues la respuesta a su pregunta es esta. Y así fue. Y la persona fue y se dejó llevar y le hizo caso entonces. Dice, para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Que esta parte no la lee. Esta parte no la lee. El enfoque se convierte en la otra sección y entonces no lee esto porque, hermano, ser zarandeados por las olas significa que bien iba. Bien iba. Hoy creo, mañana no. Hoy creo, mañana no. ¿Verdad? Entonces me dejo llevar, literalmente me dejo llevar por cualquier enseñanza que yo escuche. Escucho la radio, escucho, y por eso, hermano, le digo, hay que tener mucho cuidado. Mire, ahora mismo, yo tengo un compañero de trabajo que, y les dije que si quieren escucharlo, díganme, yo se los envío. Hasta ahora nadie me lo ha pedido. Que me mandó un video de una señora dominicana que, hermano, experimentó que su familia era bruja y una cosa increíble. Y Dios la libró de todas estas cosas. Entonces, él está, y ya lo había visto, entonces yo le iba a compartir un video a él. Pero ¿sabes lo que yo hice? Antes de compartir el video, yo quería escuchar el video que me compartí. ¿Para qué? Para estar seguro que el video que le estoy compartiendo no vaya a ser algo que le vaya a instruir erróneamente en su fe. Porque es una persona que está tratando de comenzar a caminar en los caminos del Señor. Entonces, a esa persona, ese tema, ¿verdad? Le ayuda, como que le motiva a conectarse con Dios y a entender que Dios es poderoso y todas estas cosas. Entonces,
tenemos que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Que no nos dejemos zaratear. Y le digo que me sentí contento cuando él vino y me dijo, escuché un video y me gustaría que usted lo escuche para que me dé su mensaje. Hermano, el video totalmente bíblico. Todo estaba bíblico, la persona estaba hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, así que él como que pidió el permiso para que esa cosa que él había visto se le fuera de edificación en un aspecto. Y que no le fuera a hacer daño, dejándose llevar de cosas erróneas. Entonces, mire aquí, 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don a los que esperáis adelante la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona con ese versículo lo saca fuera de contexto y dice, pues yo necesito saber si es el Espíritu o si es el otro. Entonces tiene que decirme Dios, ahora mismo antes de que vaya aquí. Y entonces vienen y empiezan a coger versículos y lo sacan fuera de contexto. Tengamos cuidado con esto. Así que esto va a ser interesante. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia entre lo verdadero y los falsos? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Mire acá. Hermano, note por ahí si quiere, o luego le toma fotos si quiere estudiarlo más, porque vamos a avanzar un poquito rápido. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Así que pueden ver ahí la foto, ¿verdad? De Adán y Eva. No era rubia, esto lo puedo garantizar. Pero bueno, así la pintaron. Pero bueno, no sabemos, pero probablemente no la es. Hermano, hace un calor en esa área. No, bueno, el jardín de Edén. Pero si fue por la área, ¿verdad? Y allá en Israel, allá son. Allá el más blanco termina. Es una pregunta. El paraíso. No sabemos. O sea, no sabemos si fue en la tierra. No, fue en la tierra, porque Dios creó la tierra, ¿verdad? Y después había un lugar. Hay personas que creen, ¿verdad? Que atribuyen que puede haber sido en un sitio específico. Pero lo que pasa es lo siguiente, que si tomó lugar en ese lugar específico, el problema grande es que el pecado afectó ese lugar. Entonces recordamos, si se acuerdan la historia rapidito de esto, que cuando antes de Noé, así que ya, mire, Adán, Eva, los hijos de ellos, ¿verdad? Tuvieron más hijos y más hijos y más hijos y más hijos, hasta que finalmente llega Noé. Para el tiempo de Noé nunca había llovido. Eso se acabó. La generación de Adán y Eva se acabó. Y entonces siguieron ese adelante y verán algunas personas, ¿verdad? Que se mantuvieron todavía, pero cuando viene y llueve por primera vez, ¿verdad? Ya hay un cambio. Porque antes de la lluvia había una irrigación de abajo hacia arriba. No había que echarle agua a las plantas por encima, como hoy día, sino que literalmente por debajo. Y mire, hermano, le cuento, cuando nosotros tuvimos la bendición de poder ir a Corea del Sur, fuimos a un museo de té. El té de uno tomar té. Allá el té es como literalmente, vamos a decir, el fútbol para México, ¿verdad? Es literalmente así. El té es súper importante. Tienen té, hermano, usted se imagina el sabor, lo tienen todos. Y qué cosa increíble que fuimos a un lugar, y en ese lugar, hermano, era como un laboratorio de té adentro. Y en ese lugar no le echaban agua al té, porque tenían el té flotando del agua, y literalmente, hermano, lo que yo vi ahí, literalmente era, como decía la Biblia, así, era de abajo hacia arriba. Tenía literalmente, usted podía ver las raíces de las plantas, literalmente como que flotando prácticamente, había un poquito, una cosa increíble, uno puede ver eso, y entender, hermano, que prácticamente, pues, así fue. Pero entonces, no sabemos exactamente, ¿verdad?, la manera que se veían, cómo fueron. Sí sabemos que fueron seres perfectos, ¿verdad?, en ese momento, antes del pecado. Así que toda esa vestimenta de cómo fueron vestidas, así como están vestidas y eso, sabemos que eso no fue así, ¿verdad? Porque obviamente estas personas se hicieron vestimentas de las ramas, ya cuando el estilista, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, mata el animal y Dios le hace una vestimenta, pues es como la educación que ellos necesitaban para saber cómo vestirse.
¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Mata al animal y el cordero y luego se hace entonces esta vestimenta. Pero hermanos, entender aquí que hay una separación a través del pecado. Entonces, números, estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y aquí también, Antiguo Testamento. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Hermano, estos profetas en aquellos tiempos estamos hablando, eran personas que literalmente hablaban con Dios casi de decir cuatro. Esos profetas, eso que estamos hablando aquí, cuando usted escucha la palabra profeta en el Antiguo Testamento, hermano, es una persona que son las que ya no existen. Esos son los profetas que ya no existen. Porque estas personas, hermano, literalmente, su trabajo era dar un decir. Ese era su trabajo, prácticamente. Tenían esa conversación con Dios, hermano, y se iban y se confrontaban a un rey y le decían a un rey que tenía la autoridad de matarlo, decirle, si ustedes no se arrepienten, van a morir todos. Y lo podían matar a matar porque eso no es lo que quería escuchar él, ¿verdad? Pero iban con la autoridad de Dios, porque Dios les guiaba. Pero vamos a ver entonces aquí algunos ejemplos. Los profetas recibieron los mensajes de dos formas básicas. Número uno, un ángel les trae una visión o un sueño. ¿Ok? Y número dos, el Espíritu Santo impresiona sus mentes. En otras palabras, ¿verdad? Como que impregna dentro de su ser, ¿verdad? Un mensaje que se sabe sin duda alguna. Pero miren, hermanos, estos profetas nunca tuvieron duda de lo que iban a hablar. Es muy curioso. Esta persona que le pregunta, ¿me debo de mudar por este país, por esta nación o no? ¿Verdad? Que le van a preguntar, pues esta persona tiene que usar su sentido común, porque verdaderamente lo sabe. O si es una persona que literalmente se ha echado a perder, ¿verdad? Por lo negativo del mundo, eso le puede terminar hasta demoníacamente, puede hasta ser utilizado para responder esa pregunta. Pero hermanos, estos son literalmente la manera que reciben este mensaje. Es un mensaje que llega directamente y no hay duda. No hay duda alguna. La persona que lo escucha tiene paz, aunque no le guste. Aunque no le guste, tiene paz en el sentido de que, wow, ese es el mensaje de Dios. Le guste o no le guste al rey, ese es el mensaje de Dios. Así que no todos los profetas de Dios fueron escritores de la Biblia. También es importante entender esto porque hubieron muchos profetas que fueron mencionados que no fueron escritores de la Biblia. Hechos 11:27, en el Nuevo Testamento. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas incluyen aquí un montón de profetas, ¿verdad? Que también existían allá y estos profetas no necesariamente escribieron acá. Dice Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, si he escuchado de Agabo, daba a entender por el poder del Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto es importante, hermano, porque sabemos exactamente cómo Agabo daba a entender por el Espíritu que venía esta hambre. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Los cristianos tomaron esta palabra bien seria, bien seriamente y generosamente preparados a proveer la necesidad venidera. Y también sabemos que hay otras fuentes que al principio de ese momento, en lo que fue Roma, Grecia, Egipto y también Judea, pues se escucharon, ¿verdad? Que surgieron malas cosechas, donde vinieron, perdón, problemas climatológicos que destruyeron prácticamente todo, y se pudo ver entonces, hermanos, y vivir esa hambre, lo que es una hambruna. ¿Y se acuerdan la historia de José? En la historia de José, el faraón había tenido el sueño, y prácticamente lo que le termina interpretando a José, no por ser el interpretador del sueño, sino porque Dios le dio la interpretación, que iban a haber 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Bueno, a ver, 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Entonces, ¿qué hicieron? Se acoplaron y empezaron a guardar. Como un 20% podríamos decir, ¿verdad? Y entonces hacer una reserva para que cuando llegaran esos momentos de la hambruna, que ellos tuvieran entonces productos de grano guardados para poder entonces así hacerlo. Entonces, así funcionaba así. Entonces,
Gracias. No tengo COVID por si acaso. Es el examen. Ya lo dije primero, pero bueno. Ok, así que esa parte acá también dice que dieron cada uno conforme a lo que tenía, viene unos versículos un poquito más hacia adelante, y se refería a lo que era, probablemente lo que eran las dádivas de los recursos que ellos tenían en estos momentos. Vamos a ver acá. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pero miren, hermanos, estas personas escucharon palabra del profeta, entendieron y actuaron. ¿Por qué? Porque era palabra real. No había duda alguna, ¿verdad? Entonces podemos ver acá. Creo que ya casi terminando. Pero prueba de un verdadero profeta, hermanos. Exactitud profética. Les conté de este pastor que dijo, como en 5 ocasiones diferentes, que se iba a acabar el mundo. La primera vez que lo dijo, dio un año, dio una fecha exacta y no pasó. Ya fracasó esa parte. Y luego, hermano, siguió y siguió y siguió, y la gente continuó creyéndole. Una cosa increíble. Así que Jeremías 28:9. Si un profeta profetiza de paz, cuando se cumpla la paz, la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero regresamos acá. Si un profeta profetiza de paz y no se cumple, entonces no es el profeta que envió Dios. Mire, hermano, no sé si le conté esto, pero se lo voy a decir ya que ahora mismo terminamos. Yo he recibido una revelación de mi hermano. Y yo siento en mi espíritu que va a pasar algo maravilloso en el día de mañana. El día de mañana es un día especial, porque Dios me acaba de revelar que mañana es miércoles. Ay, no. Mire, hermanos, la gente se deja llevar de esas cosas y deja que la emoción, y luego va a la casa y le dice al otro, estaba en la iglesia y el hermano que estaba al frente, Dios le reveló que mañana es miércoles. ¡Qué bendición de Dios! ¿De qué reveló que mañana? Si eso lo sabemos que mañana es miércoles, hermano. Eso no es ninguna revelación. Vamos a hacer uno más. También fidelidad bíblica. ¿Qué significa eso? Mira que cuando se levanta en medio de ti algún profeta o vidente que puede ver con sus ojos, ¿verdad? En sueños, y te anuncie una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvamos. ¿Qué es eso? Como una persona va a levantarse diciendo ser profeta, ¿verdad? Vidente, que Dios le hable todas estas cosas, entonces viene ahora y le dice, vamos a ir a orarle a otro Dios. Hermano, eso es antibíblico. Entonces ahí es que la persona a veces cogen la palabra de Dios y como que la cogen fuera, le cogen un jueguito, ¿verdad? De lo que se puede, de lo que no se puede. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, que nunca caigamos nosotros ahí mismo, en este lugar. Así que la semana que viene comenzamos aquí. Y entonces continuamos, y creo que ya la semana que viene estamos terminando. Pero no se lo pierdan, hermano, porque la semana que viene lo que vamos a hacer es, vamos a terminar todas estas partes de las diferentes pruebas de lo que es una verdadera profecía, de un verdadero profeta. Y también vamos a hablar de las cosas que pasan, que a veces la gente utiliza para hacerle daño, ¿verdad? Cuando vienen y dicen que supuestamente algunas cosas son profecías, cuando no lo son. Ya vamos a orar. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Tiene lógica lo que estamos hablando? Sí. Vamos a ver. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por este momento de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por el estudio de este día. Te agradecemos, Padre, porque entendemos, Señor, que tienes un plan, el propósito de nuestra vida, Señor, y que, Padre, el Espíritu Santo nos guía para que podamos diferenciar, Señor, y tener discernimiento, Padre, en cuanto a lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Guíanos, Señor, y ayúdanos
para que podamos así encontrarte y adorarte como lo merecen, Señor, sin dejarnos llevar de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos estas cosas, Señor, para que podamos ver a las personas que nos rodean, Señor, como hermanos y hermanas, Padre, que tienen sus fallas de igual manera, Señor, que podamos poner nuestra vista en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Bien, así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.